Para introducir a nuestro trabajo especial de grado, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad las zonas costeras se han visto afectadas por el crecimiento acelerado de las urbes. Esta situación no es diferente en la ciudad de Maracaibo. Con el pasar del tiempo se ha observado en su crecimiento una desarticulación entre el borde costero, lo cual ha hecho que éste se desintegre de las ciudades. Esto se ha ido reflejando en la dispersión de los usos, en los frentes amurallados que no permiten la conexión y usos que dan la espalda al lago. Todo esto tiene un fuerte impacto en las actividades de la costa y la relación de las dinámicas tanto urbanas como costeras. Es así como empezamos a observar esta problemática desde los momentos de la costa, los cuales están conformados por cuatro momentos principales. El primer momento lo categorizamos como el momento residencial, el cual se encuentra ubicado al norte de Maracaibo, donde Maracaibo deja de ser una ciudad horizontal y comienza a ser una vertical, y es así como la zona norte se identifica como la zona densificada de la línea costera, creando como un problema que la planificación que ésta posee como zona petrolera no se respeta. Luego tenemos el segundo momento, el recreacional. Desde el desarrollo petrolero se expande y empieza a crear otro punto o núcleo en el centro norte del borde costero, donde encontramos una gran cantidad de viviendas multifamiliares, algunos usos comerciales y equipamientos de usos recreacionales. Sin embargo, estos no se ven relacionados entre sí, ya que no hay una conexión, ya que son privados. Luego tenemos el tercer momento, categorizado como el histórico, donde la distribución de la ciudad comienza en el centro, núcleo original del desarrollo, a expensas del lago de Maracaibo, donde se da el principal desarrollo de usos urbanos. Actualmente se observa un abandono en cuanto a la memoria de este. Y esto se ha dado por el arraso del comercio informal y la falta de valorización del mismo, encontrando una alta contaminación y una mayor afluencia de personas que no tienen el control necesario. Y por último, tenemos el cuarto momento, el que se caracteriza como el industrial. Con el pasar de los años, el sector ático ha pasado a ser un lugar de comercio y residencial a uno industrial, donde se ubican a lo largo de la avenida principal grandes y pequeñas industrias que ocupan una gran porción de este. Esto se ha visto a raíz de que se reconoce el puerto y el boom petrolero. Sin embargo, con el declive de la situación económica de Venezuela, estas infraestructuras pertenecientes a la industria han sido segregadas, creando unos falsos llenos, haciendo que se note más la desarticulación existente. Luego de ver el plano de momentos en el que se evidencia la falta de valorización en el borde costero, el plan urbano de la ciudad de Maracaibo establece que hay áreas urbanas que son de suelo frágil y deben conservarse para evitar su degradación, y otras áreas que por su dotación arbórea se destinan a actividades de recreación. En este primer gráfico de la síntesis del diagnóstico del plan urbano, en donde se observa que casi la totalidad de conservación de la ciudad se encuentra en el borde costero, y en el plano de usos destinados a la recreación de igual manera. Gran parte se ubica en el borde costero. Desfavorablemente, las condiciones del borde costero se encuentran lejos de ser como se planean. En este último plano podemos ver los usos recreacionales y culturales de la ciudad de diferentes ámbitos, donde los marrones son de ámbito general, rosa intermedio y beige local. Estos se encuentran en su mayoría en la zona centro-este de la ciudad, denotando que en la zona sur este carácter de uso es casi nulo. Con lo anteriormente previsto y analizando, se determina que a lo largo del borde costero, el área con mayor desvinculación entre el frente urbano y el litoral es en el sector ático. Algunos factores que influyen en esto son usos industriales que se encuentran en desuso, dejando un lleno que se convierte en espacio intersticial de la ciudad. Alta contaminación a raíz de las mismas industrias y también por falta de concientización de la población. Falta de planificación de servicios que traen como consecuencia problemas en la avenida Ticos y viviendas existentes en el sector que no se encuentran en la zonificación de la ciudad, rompiendo con la estructura de la misma. Con lo anteriormente analizado, es así como llegamos a una síntesis diagnóstica, donde observamos una desarticulación la cual se va prolongando.
Si observamos bien el plano de vías, encontramos esta fragmentación de la trama y tejido, donde ésta se rompe y no se tiene un recorrido de la zona, haciendo que la lectura sea difícil. Por otro lado, la desarticulación evoluciona y se presenta en distintos puntos y de diferentes maneras. Si observamos el gráfico, podemos encontrar tres colores, que son los usos que predominan: el residencial, industrial y comercial. Sin embargo, ninguno de estos usos se relacionan el uno con el otro, creando barreras y haciendo que la parte residencial no tenga servicios asistenciales que los doten, mucho menos una trama o recorrido coherente, y las industrias actuales lo que hacen es amurallar el frente costero y no aprovechar el potencial de recreación ni de vinculación que se puede llegar a tener en la zona. Luego de obtener la síntesis del diagnóstico, se observó una incompatibilidad entre los momentos y actividades del sector. Para dar solución a esto, se propone generar una articulación entre los puntos de desarrollo y actividades de usos recreacionales, educacionales, comerciales, culturales, entre otros, teniendo en cuenta la conservación que requiere esta zona litoral. Para esto, la propuesta debe tener la cualidad de gradar los flujos de actividades, creando conexiones de un punto a otro con diferentes intensidades, para así no tener una fragmentación entre la costa y la ciudad. Se busca renaturalizar, hacer de esta red todo un espacio público con abundante vegetación para la conservación del borde. ¿Cómo podemos lograr la solución de esta propuesta? Si observamos en el gráfico superior, la intención general es vincular los espacios desde el ámbito general hasta llegar al local. Es así que esta intención se puede lograr generando una conectividad entre ámbitos, planteando una reestructuración de la trama, en que las calles adyacentes, como podemos ver en el segundo gráfico, a la avenida Ticos conecten directamente, para que así la conexión entre el oeste y el este sea fluida. En esta senda se implementan áreas de estancia y paseos abundantes en vegetación, al igual que se plantea un recorrido comercial que dote al uso residencial existente y reubicado. Dentro de esta red se selecciona un terreno que colinda entre el borde urbano y el costero, en la cual se encuentran vacíos, equipamientos urbanos en desuso y algunas viviendas que no cumplen con los parámetros para estar ahí. Esta parcela seleccionada contiene una extensión de 38.423 metros cuadrados con una forma irregular. Y con los resultados del análisis podemos observar que el lugar de emplazamiento es utilizado como un vertedero de desechos informal y que no posee edificaciones construidas. Asimismo, la parcela de emplazamiento es favorable en cuanto a su accesibilidad, ya que está en un punto central del tramo de la costa. Luego de obtener la parcela, la pieza arquitectónica busca unificar y crear un conjunto, el cual puede estar articulado por medio de flujos, donde cada uno de los elementos que cohabitan puedan ser conducidos por medio de estos y puedan llevar información de un punto a otro, es decir, gradar las intensidades de estos, generando así comunicaciones importantes dentro del sector. Y la costa. En la primera parte del esquema tenemos los flujos encargados de articular esta hábitat. Y luego esos flujos tienen la función de conectar dinámicas. Ellos van a tomar información de estas dinámicas, las van a ir transformando y trasladando de un punto a otro, donde pueden tener igual valor a su estado original o pueden ir cambiando hasta volver a compartir la información que tenían en el origen. Estas dinámicas se van a dispersar y van a crear una complementación entre sí, es decir, van a poder orientar de forma diferente el uso que se le pueda dar al edificio. Al aplicar y analizar el concepto dentro de la edificación, obtenemos un volumen el cual está comprendido por diferentes hábitats, las cuales se van a unir y relacionar por medio de sendas representadas como flujos. La forma del edificio va a responder a dos tipos de flujos: los flujos suaves y flexibles, que provienen de la costa, y los flujos rígidos, los cuales provienen de las dinámicas urbanas. Estos flujos rígidos provienen del eje urbano principal y poseen un carácter de mayor rigidez, y son los que crean la conexión y dan las actividades más comerciales y residenciales al uso. Y es así como vemos que en el volumen se representan como flujos más limpios y crean un juego entre los llenos y la permeabilidad dentro de este. Mientras que los flujos
flexibles y suaves empiezan a adentrarse a la costa, van adaptando flujos orgánicos que responden a la dinámica de esta. Es así como esas formas limpias van mutando hasta adaptarse al contexto. De igual manera, se deprimen y elevan para así generar accesos en algunas partes y conectarse con la vegetación y el espacio natural. Para lograr cumplir los parámetros descritos, a la hora de idealizar y crear el proyecto se juega con las cotas de nivel para crear diferentes dinámicas donde se eleva para poder interactuar y crear espacios de permanencia y contemplación con el lago, creando así un lugar donde lo urbano y lo natural puedan cohabitar. Para dar paso a los flujos descritos, parte de estas cotas descienden dando acceso a dicho flujo. Al oeste de la parcela se encuentra un eje peatonal estructurante del sector descrito anteriormente en la propuesta urbana, yendo desde la zona residencial, comercial, dirigiéndose a la zona costera. A través de este eje se forma el primer volumen, destinado a un uso recreacional acuático deportivo. A raíz de este volumen surgen los otros dos, que dan también frente al lago, siendo unos volúmenes más orgánicos y permeables. Se plantea una plataforma vegetal, que dará acceso a los peatones al nivel siguiente de la cota. Bajo de esta plataforma se encuentra el estacionamiento, que contará con accesos verticales para acceder a la parte externa de esta plataforma. Cuando hablamos del primer módulo, es decir, el módulo cultural, el que se encuentra ubicado al norte de la edificación, tenemos que es un espacio de transición, el cual está hecho para dar respuestas al usuario, donde encontrará respuestas a sus necesidades y a la vez se le invitará a involucrarse con las naturalidades y las dinámicas presentes en la costa. El programa de este consiste en áreas de esparcimiento, espacios públicos, estancias de arte, espacios de contemplación y exhibición. Por otro lado tenemos el segundo módulo, el cual se orienta más a las dinámicas no naturales utilizadas en espacios para implementar una relación del estudio natural con el contexto y la edificación. Este cuenta con un programa basado en áreas de estudio e investigación, espacios prácticos, teóricos y aborda más las actividades técnicas y naturales. Y por último tenemos el último volumen, es decir, el que está ubicado hacia el sur, el cual responde a las actividades comerciales que vienen o provienen del eje o el bulevar del contexto. En este, las dinámicas son más recreacionales y se orienta más a lo que es crear una actividad o interacción de espacio interactivo con el usuario y crear dinámicas diferentes en su recorrido. Al explicar la forma, se habló que se daba paso a los flujos externos para crear un recorrido continuo exterior-interior. Vemos que las franjas verdes tienen una conexión directa con el volumen. Adyacentes a estos flujos están las franjas amarillas, que tienen un contacto con el paisajismo de la pieza arquitectónica. Las franjas rojas surgen a efecto del eje estructurante con el que surge el primer volumen, dirigiéndose al lago de manera que los tres volúmenes den frente a este y tengan una conexión directa. En la planta de techo se logra ver lo que en parte se busca del proyecto, que el usuario mantenga siempre una relación con el exterior y con este recurso natural. Es por eso que las cubiertas de dos volúmenes son habitables, haciendo de estas un sitio de paseo y contemplación, donde el usuario pueda tener una visual panorámica del entorno, favoreciendo también el interior de los espacios, ya que contribuye mejor a la regulación de calor, porque la capa de subtracto es más gruesa que un techo tradicional. Como anteriormente se ha mencionado, se juega con las cotas de nivel y esto favorece el sistema estructural. Con esto se puede crear una losa fundación corrida, teniendo pilotes de cimentación que deben llegar a tierra sólida. Debido a las condiciones del terreno, se escoge pilotes de cimentación por fuste. Estos transmiten su carga de terreno fundamentalmente por rozamiento lateral a través del fuste y se emplean en terrenos sin un nivel claramente resistente. Para la generalidad del proyecto, los sistemas estructurales utilizados son el sistema metálico y de concreto. Se escoge el sistema metálico para lograr
grandes luces en el espacio. Para lograr la cimentación se utilizan pilotes. También se emplean en grandes áreas columnas de árbol para dar mayor ligereza a las cubiertas, soportando cargas puntuales sobre estas. Cuando hablamos de los cortes, podemos observar que en estos los flujos crean juegos de desniveles en las alturas de los techos, donde algunos flujos son cubiertas habitables y otros solo la cubierta techada del edificio. Observamos en el cubierta AA este juego o interacción de desniveles. También podemos observar en este mismo corte la creación de vanos para poder permitir que el exterior se filtre al interior, bien sea para dar una vista de luz natural o una vegetación interna que haga sentir esa renaturalización dentro del edificio. También podemos observar las actividades y dinámicas cómo se van desarrollando a lo largo del corte. En el corte BB podemos ver cómo se relacionan las dinámicas y cómo las superficies pueden llegar a deprimirse para crear otros entornos en esos flujos de estancia y cómo responden también a las dimensiones o actividades que se crean dentro del recorrido del edificio. Para la materialidad y fachadas del edificio se concluye con que estos son de gran ligereza y se juegan con los vacíos y los llenos dentro de la edificación. Se crean aspectos de levedad en cuanto a la materialidad del edificio y una permeabilidad que trate de llevar ese exterior al interior de la edificación. Podemos observar cómo en la maqueta se ven esos vanos y ese juego de interacciones entre vacíos, llenos, para poder hacer o sentir que estamos en una especie de edificio abierto sin estarlo completamente. Para finalizar, tenemos que la arquitectura forma parte del todo. Usualmente pensamos la arquitectura como edificios ajenos al entorno y no agradamos las dinámicas que se pueden dar en este. Al comprender la intensidad de estas y hasta qué punto se pueden llevar, tendremos mayor conocimiento y relación entre las conexiones y actividades que puede permitir la arquitectura.